Buen día, ¿qué tal? Estamos en vivo en este ciclo que hemos llamado Despertate Mundo, un ciclo en el que estamos teniendo conversaciones con distintos colectivos militantes para indagar un poquito, básicamente, cuál es su rol en este mundo y, evidentemente, en nuestro país sobre todo. Estamos en el marco del proyecto Ballena, en el Centro Cultural Kirchner, y hoy estoy muy contenta porque me toca ahora, además, saludar a Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo, los dos integrantes de Jóvenes por el Clima, que por lo menos para mí son de mis últimas grandes inspiraciones. Bruno, Mercedes, ¿están ahí? ¿Qué Sí, tal, bueno, Juli? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo muy contenta de saludarlos. La cuestión ambiental irrumpió en la agenda en el último tiempo, me parece con más potencia de la que venía teniendo antes, con menos potencia de la que quisiéramos, un poco tarde, pero ojalá no demasiado tarde, y de la mano de un movimiento juvenil del que ustedes forman parte. Pero además al discurso ecologista, ustedes le agregaron la cuestión social. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo hacen ustedes, cómo les dirían a la militancia social popular que tiene que incluir la agenda ambiental en sus demandas y, bueno, básicamente en su militancia? bueno, lo ambiental es indisociable de las problemáticas sociales. Muchas veces se lo aborda como una cuestión secundaria o está esa concepción de que es un lujo, algo justamente disociado de otras problemáticas, pero no solamente es transversal a todos y todas porque nadie se puede disociar de su entorno, sino que es un factor que profundiza todas las desigualdades preexistentes y son los sectores populares los que son expulsados a esas zonas con una menor calidad de vida y fundamentalmente, especialmente los sectores, por ejemplo, de la economía popular, que por sus mismas prácticas productivas son resilientes con respecto al cambio climático, son los sectores que paradójicamente van a sufrir más y que ya están sufriendo en el presente las consecuencias del cambio climático, mientras los sectores que históricamente más aportaron para traernos a la situación en la que estamos hoy, incluyendo esta pandemia, son quienes más herramientas tienen y van a tener a la hora de enfrentarse a estas consecuencias. Y bueno, y también todo lo que implica estar en un contexto latinoamericano y ser un país latinoamericano, entendiendo que estas desigualdades también se replican a nivel internacional. Bueno, Sí, dale, Bruno. para agregar un poquito, la crisis climática y ecológica en ese sentido nos lega un desafío muy interesante a los movimientos populares, a los movimientos socioambientales, en cuanto a la construcción de un proyecto de país que incluya también en la categoría soberana al aspecto ambiental. Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio para beneficiar a los países del norte global, y en ese sentido me parece que como países del sur global, como países latinoamericanos, vamos a tener que abordar al cambio climático como un factor muy importante a tener en cuenta en materia de derechos humanos, de soberanía y justicia social. Bueno, Bruno, vos tuviste la oportunidad además de ir a presentar tu posición, obviamente en representación de tus compañeros en las instancias internacionales, si querés, más importantes donde se debaten este tipo de cosas. Estamos hablando de Naciones Unidas. Y vos ahí fuiste a representar a Argentina. Pero me interesó mucho una posición que te escuché más de una vez, que en realidad te sentís y se sienten latinoamericanos, ¿no? Como que la patria es un poquito la patria grande, sobre todo en esta materia cuando discutimos ambientalismo, que es una discusión que es necesariamente además internacional. Totalmente, Juli. En ese sentido, la perspectiva identitaria de formar parte de una generación que mundialmente se organizó para luchar contra esta problemática tan urgente, de una manera en la cual no solamente se habla sobre la necesidad de modificar nuestros hábitos de consumo y de librar una batalla cultural contra los patrones de descarte, sino que en definitiva coloca la política como una herramienta central para transformar socialmente a la realidad. En ese sentido, percibirnos e identificarnos como latinoamericanos genera un valor agregado muy importante por el contexto histórico en el que estamos sumergidos como región. Somos la región de los 5 siglos de saqueo, somos la región que vio a sus bienes naturales comunes ser completamente vapuleados en los procesos históricos del colonialismo. Por lo tanto, en ese sentido, el ambientalismo necesariamente tiene que formar parte de las filas de la militancia popular porque ya de por sí, en términos históricos, lo hizo. A mí me divierte porque
En este sentido, me parece que ustedes van a estar de acuerdo un poquito. Las venas abiertas de Latinoamérica, de Galeano, es como un libro de cabecera de la militancia popular, y ahora ya pasa a ser un libro de cabecera un poquito de la militancia ambiental. Entonces, a veces que pensaba, ¿no? Como para convencer a los compañeros que todavía no se terminan de convencer bueno, de tomar esa agenda ambiental, hay que darles de vuelta el libro de Galeano y te van a decir, yo ya lo leí a los 15. Bueno, por ahí léelo con otra perspectiva, ¿no? Volvé a leerlo. Sí, totalmente. Creo que estos últimos años, con la inserción de la juventud dentro de la militancia ambiental, hubo una resignificación de un montón de luchas y de perspectivas que estaban presentes dentro del campo popular, como bueno, los movimientos de cartoneros y cartoneras, pueblos originarios, una serie de expresiones populares que muchas veces no eran interpretadas en clave ambiental, justamente porque la dominación de nuestros recursos naturales y la colonización, la neocolonización hacia los pueblos latinoamericanos no se da nada más de manera material a partir de la sujeción económica, entre otras cosas, sino que también hay una dominación sobre nuestras propias formas de militancia y de lucha. Y en ese sentido, como decía Bruno recién, la perspectiva latinoamericana no tiene que ver nada más con una cuestión identitaria, sino que tiene un respaldo material histórico, como está expresada en las venas abiertas de América Latina, y también un correlato muy presente y en el que, por ejemplo, muchos de los golpes blandos que sufrimos en el último tiempo estuvieron directamente relacionados con la nacionalización de los recursos naturales. Bueno, siguiendo un poquito en estas tensiones, les quisiera preguntar cómo se reconcilian desarrollo y progreso con la ecología. Y pregunto cómo se reconcilian si es que están peleados, ¿no? Posiblemente ustedes me digan que en realidad no están peleados, pero evidentemente ahí tal vez hay una contradicción a resolver. ¿Qué deberían hacer los gobiernos populares que tienen además que responder a ciertas urgencias, ¿no? Que por lo menos siempre es lo que responden ellos, que además te dicen, bueno, nosotros tenemos que explotar el gas natural porque no podemos importarlo, porque no tenemos divisas, digamos. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Bueno, muchas veces se instaló a lo largo del tiempo una dicotomía que opone falsamente a la noción de economía y desarrollo versus a la defensa ambiental. Y esto no se hace de una forma inocente, no surge a partir de un contexto que no tiene un marco, sino que precisamente se disocia a lo productivo, a los modelos de desarrollo de la defensa ambiental, porque nunca se repensaron esas mismas matrices. En Latinoamérica necesitamos impulsar formatos de producción que naturalmente están signados por un carácter fuertemente extractivista para cubrir necesidades sociales de nuestro pueblo en función de contextos de sujeción económica. Para hacerla corta, tenemos que pagar una deuda externa que nos dejó el gobierno anterior y para hacerlo necesitamos profundizar modelos extractivistas. Eso no podemos de ninguna manera desanclarlo tampoco del desafío de transicionar energéticamente, de transicionar socioecológicamente, para que en definitiva los modelos productivos y los modelos de desarrollo no se sostengan generando otra crisis que básicamente lo que hace es profundizar esta privación del derecho a un ambiente sano, sino que en definitiva se pueda compatibilizar la necesidad de alimentar a nuestro pueblo, la necesidad de aumentar los márgenes de calidad de vida y también en el medio de esos procesos cuidar a nuestro planeta. Y esto no es utópico. Digo, tenemos distintas experiencias, también en este ciclo tengo entendido que participó la Unión de Trabajadores de la Tierra, Va a que participar muestran dentro de un rato. palpablemente con una experiencia empírica que se pueda apostar un modelo productivo alternativo, contrahegemónico y que a su vez pueda satisfacer las necesidades populares. Y eso también es progreso, eso también es desarrollo. El tema es poder deconstruir nuestra idea instalada de lo que significan esos conceptos y apostar precisamente a esas experiencias como una apuesta superadora. Bueno, hay que Sí, hacer un cambio estructural. El tema es que ustedes lo que también proponen es que no hay que hacer todo de golpe, ¿no? Ahí cuando hablamos de transición es esto, bueno, no es que estamos pidiendo cambiar todo patas para arriba de un día para otro, sino que hay que por lo menos empezar a pensar y pensar también a largo plazo, porque tenemos un planeta que cuidar. sí, totalmente. Y ahí el concepto de transición es fundamental
Creo que también es fundamental analizar que muchas veces la correlación de fuerzas no está dada a la hora de dar estas batallas y también pensarlo en el marco de un contexto internacional. Creo que el concepto de transición también se relaciona con una perspectiva y un horizonte y que se relaciona también con lo anterior, de pensar qué perspectiva de desarrollo queremos tener, en la que hay gobiernos que ya están pensando y que ya están cerrando, se están cerrando económicamente a partir de criterios ambientales, pero que muchas veces las mismas empresas transnacionales de estos países que tienen políticas ambientales muy ambiciosas contaminan en otros países del mundo y entenderlo como un fenómeno global y bueno, en ese sentido, creo que falta esta perspectiva de pensar que cómo nos vamos a insertar en ese panorama geopolítico. Creo que falta esa perspectiva de pensar que como país latinoamericano no podemos disociarnos de un modelo que, por ejemplo, como nombraba Bruno recién, en términos de la tierra, se basa en una concentración de los bienes naturales que por un modelo basado en la siembra directa y el uso intensivo del glifosato, que lideramos el uso per cápita de glifosato, compromete la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Y en ese sentido, y frente al escenario de la crisis climática, que implica, entre otras cosas, la escasez de los recursos naturales, creo que es una perspectiva que no puede faltar. ¿Cómo lograr un cambio cuando, porque recién vos hablabas de la correlación de fuerzas, Mercedes, y pensaba cómo lograr un cambio cuando la responsabilidad, por supuesto, que es un poquito de todes, pero lo sabemos muy bien, es principalmente, digo, la responsabilidad de la destrucción del planeta, ¿no? Y de la contaminación y de la emisión de gases tóxicos y demás, la responsabilidad principal es de los poderes concentrados y también en algunos casos con la venia de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo lograr un cambio cuando en realidad, si somos muy sinceros, son unas poquitas personas las que toman estas decisiones que son tan graves para el planeta? Bueno, a mí me parece muy importante primeramente entender que el cambio climático es un fenómeno de dominación social, porque para poder hablar sobre cambios estructurales hay que entender cuál es la estructura en la que estamos enmarcados. El hecho de que históricamente se haya instalado una perspectiva del ambientalismo que solamente se concentra en las cuestiones de la individualidad, en los aportes que la ciudadanía puede generar para luchar con su granito de arena contra la crisis climática y ecológica, no es un fenómeno aislado, esto constituye un fenómeno cultural, un legado cultural del neoliberalismo y hay que desarmarlo. Y en ese sentido, a la hora de desarmarlo, también hay que proponer mundos nuevos sobre cómo habitar estas transformaciones estructurales que queremos impulsar. Tenemos a 100 empresas en todo el mundo que emiten prácticamente la totalidad, cerca del 70%, un poquito más, de todos los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Tenemos ese dato contundente, tenemos también datos que mismo los podemos correlacionar con el contexto de crisis social y económica que vivimos a nivel nacional. Si analizamos, por ejemplo, cuáles son los nombres de los empresarios que más fuga de capitales generan, vamos a encontrar a los mismos nombres en la lista de los empresarios que más deforestación generan. Y eso no se da simplemente por un punto de coincidencia. Acá hay un problema sistémico que me parece que hay que abordar y que en ese sentido el Estado va a tener que incorporar como una agenda prioritaria de discusión. Se tienen que elaborar políticas de regulación, se tienen que avanzar también en la construcción de un andamiaje legal que pueda tocar esos intereses económicos y que al hacerlo también no solamente se empiecen a generar marcos de regulación mucho más fuertes para esos grupos corporativos, sino que en definitiva el resultado sea un impacto en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Bueno, esta pregunta lo que me serviera para que nos introduzcamos un poquito en el tema de la militancia también, ¿no? Porque la pregunta era, bueno, ¿cómo logramos un cambio cuando es la superestructura la que termina tomando las decisiones que terminan transformando y contaminando el planeta? Y la verdad es que lo que te quiero repreguntar es un poco cuando vos me decís, son los estados, en definitiva, los que tienen con sus normativas y demás, empezar a regular un poquito lo que hace el sector privado. ¿Cómo convencemos
a esos estados, ¿no? Es de abajo para arriba. Y la pregunta también es, ¿cuáles son esas luchas que ustedes los vienen inspirando? Luchas del pasado y luchas del presente, luchas ciudadanas. Sí, yo creo que hay un legado cultural muy fuerte en luchas desde las bases sociales hacia las dirigencias y creo que fundamentalmente con un fenómeno muy presente y también que caracteriza muchísimo a nuestra generación, creo que el movimiento feminista de alguna manera sentó las bases para pensar esta transformación que justamente no vengan desde una agenda desde arriba, entre comillas, desde las dirigencias, sino que sea un reclamo que se constituya desde las mismas bases sociales y que tenga que ver justamente con un movimiento masivo que lea los signos y los intereses que le corresponden a su tiempo. Y creo que eso es fundamental también en relación a lo que decía Bruno antes, de que el 1% de la población mundial emite más gases que la mitad de la población más pobre y que en ese sentido la única respuesta posible, entendiendo que justamente como estos sectores son los que van a tener más herramientas a la hora de enfrentarse a las terribles consecuencias tanto de la crisis climática como de la crisis social que bueno, engendra este mismo modelo, es en un movimiento masivo y que justamente se piense no en términos de consumidores, que también es una perspectiva que se aplica muchísimo al ambientalismo, sino en términos de militantes y de sectores sociales que busquen alianzas estratégicas para de alguna manera desarticular esa estructura bueno, que nos trajo hasta acá y que nos va a seguir llevando al colapso tanto sanitario como ecosistémico y también económico, porque creo que algo que también dejó muy en evidencia esta pandemia es que no se puede disociar la economía de otros fenómenos sociales como el colapso sanitario y también la contaminación y el avance sobre la naturaleza. Sí, también me parece muy importante analizar el rol de la militancia y sus distintas responsabilidades y los distintos desafíos en el marco de una frase que me parece muy importante tomar en cuenta de una dirigente política muy trascendental en la Argentina, que es que en definitiva, las dirigencias son el reflejo de las bases sociales que terminan representando y por lo tanto el trabajo más importante para incorporar a la agenda ambiental en las agendas reivindicativas de los movimientos populares se da desde el acercamiento de las militancias emergentes a las militancias del ayer y del ahora, de las generaciones pasadas y de las generaciones presentes. Ahí tiene que haber un diálogo intergeneracional muy importante con los compañeros y las compañeras que están organizados en sus núcleos orgánicos militantes para que se puedan trasladar estas discusiones hacia las dirigencias y en definitiva transformar la estructura cultural que justamente termina construyendo nuestros pliegos de demandas y exigencias. Estoy pensando cómo hablamos de militancia, hablamos de un diagnóstico también de responsabilidades diferenciadas, hablamos cómo el discurso de la cuestión ambiental se le agrega, por supuesto, el de la justicia social, hablamos de objetivos muy claros también que se tienen. En definitiva, lo que creo es que, bueno, ustedes ya lo saben, chiques, pero están haciendo política, ¿no? Entonces la pregunta es... ¿se imaginan en algún momento un partido verde o se imaginan en realidad insertándose en los movimientos que ya existen, en los partidos que ya existen, en el sistema político argentino? Yo ahí creo que hay algo fundamental. Hay partidos verdes que son exitosos en otras partes del mundo, en Europa principalmente, que por ahí hay otra perspectiva, hay otra concepción de la cuestión, pero yo creo que lo ambiental, igual que con el feminismo, igual que con todos los aspectos de la vida, no se tiene que analizar de manera disociada, que a veces es lo que pasa si se piensa en términos de un partido verde, sino que justamente tiene que estar inserto en toda la vida política y no solamente la política en términos de funcionarios y funcionarias públicas, sino también la política en términos de movimientos de base, movimientos sociales. Y creo que en ese sentido muchas veces por ahí lo que pasaría si se piensa en un partido verde es que se militaría las cuestiones ambientales en contraposición a estas otras luchas que coexisten. ¿Y qué es lo que pasa de hecho muchas veces? Que se piensa en lo ambiental en contraposición a otros reclamos sociales, cuando en realidad es un aspecto y un factor fundamental en otras esferas de la vida que se tienen que analizar necesariamente de manera conjunta.
porque así como muchas veces se piensa en un beneficio económico a costa de un costo ambiental, por ejemplo, si se toma en Argentina nuestro modelo agroalimentario que traíamos antes, hay una ganancia que se acumula en pocas manos mientras los costos sociales se distribuyen en el conjunto de la población. Y ese es un análisis necesario que no se puede ver o analizar desde el punto de vista exclusivamente ambiental. Así que yo creo que lo mejor no es que existe un partido, que de hecho existe en Argentina, pero creo No sabía. que lo mejor no es potenciar un partido verde, sino pensar en potenciar incluir esta perspectiva en los movimientos que ya existen y bueno, potenciar, bueno, un poco de autobombo en los movimientos sociales, ambientales, que no son solamente los juveniles, sino también pensar en estas otras expresiones como las asambleas de vecinos, bueno, que ya los nombramos, los distintos movimientos dentro de la economía popular que tienen prácticas no por un interés incluso exclusivamente ambiental, que lo tienen, sino porque sus mismas prácticas son resilientes y... Por supervivencia, digamos. Claro. Bruno, ¿querías completar algo? Sí, también agregando un poco al análisis que me parece ultra remil acertado de Mercedes, entendiendo las diferencias que existen entre los panoramas políticos y los contextos de disputa política y de relaciones de poder en Europa y en Latinoamérica, entendiendo esos contextos de diferencia, me parece también importante dimensionar cuáles son las fuerzas sociales que más inciden en el marco de la política argentina y a las que necesariamente hay que ambientalizar. Me parece que tenemos que transitar un proceso de ambientalización potente de la política argentina, pero ambientalización desde la agenda social, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, al peronismo, a las fuerzas de mayoría, a los sindicatos, a los movimientos populares, es en definitiva a los que se debe interpelar con la cuestión ambiental. Si hablamos de transición energética, el sueño de los pibes y las pibas que ahora están inmersos en la construcción de los movimientos socioambientales es ver a los trabajadores y a las trabajadoras, al movimiento obrero organizado, impulsando esos procesos de transición con sus propias agendas reivindicativas. Porque en definitiva, lo que tiene lo ambiental de interesante es que nuclea distintos intereses de distintos sectores sociales, que lo que nos permite es construir movimientos ultra remil intersectoriales. Me encanta la respuesta, la verdad que me deja muy tranquila al mismo tiempo. Bueno, estuvimos hablando mucho de los movimientos juveniles y ustedes, la juventud también como protagonista de este nuevo ambientalismo. ¿Por qué el sujeto político joven? ¿Cómo lo explican eso? ¿Por qué es la juventud la que está protagonizando este momento? Hay una cuestión de tiempo, me parece que es muy importante analizar en ese sentido. La incorporación de la juventud como un sujeto político protagónico en la construcción de las nuevas militancias socioambientales se da en función de que el cambio climático y la crisis socioambiental representa una carrera contra el tiempo. Si leemos incluso los últimos informes de los centros de investigación científica más importantes del mundo en Naciones Unidas, vemos que los peores efectos de la crisis climática y ecológica van a impactar sobre todo en un futuro muy cercano. Entonces, el hecho de que esto vaya a ocurrir, de tener una certeza tan potente sobre consecuencias tan devastadoras en términos sociales, en términos ambientales, en términos económicos, nos da también la certeza de que esta generación es la que se tiene que involucrar específicamente en dar vuelta a esta discusión y apostar también por una radicalización potente de nuestras demandas en ese sentido. Greta surge como fenómeno a partir de esa certeza y a partir también de la necesidad de que la juventud empiece a su vez también a nuclear a los distintos sectores de la sociedad en esta discusión tan fuerte que nos tenemos que dar sobre qué mundo queremos habitar de cara al futuro. Bueno, ustedes entiendo que son la versión argenta del Fridays for Future, que justamente recién la mencionabas a Greta, bueno, cuya máxima referente es Greta Thunberg. ¿Cómo me explican el fenómeno de Greta? En concreto, ella, ¿por qué es ella la gran referente de este momento?
Bueno, ahí yo creo que se conecta bastante con la cuestión de por qué la juventud emergió como sujeto identitario de esta lucha, que creo que tiene que ver, por un lado, como decía Bruno, con una cuestión de que nos tocó estar en un momento histórico en el que nuestras proyecciones de vida coinciden con las proyecciones terribles en términos de cambio climático, y eso evidentemente genera una cuestión de que constituya una cuestión fundamental dentro del pliego reivindicativo de la juventud, pero también hay una cuestión que tiene que ver con una práctica, una cuestión que caracteriza a las juventudes que son sumamente heterogéneas, pero que tiene que ver con una visión de, por ejemplo, en el caso de Greta, que ella, por ejemplo, el motivo por el que empezó a militar esta cuestión fue pensar que no tenía sentido que si las proyecciones eran tan terribles, si el escenario era un panorama tan oscuro de cara a su futuro y el futuro de la generación, cómo no se estaban tomando las medidas necesarias y empezar a ver que, bueno, que evidentemente la comunidad científica, que, bueno, para bien o para mal, es donde como sociedad depositamos la capacidad de transmitir verdad, estaba diciendo que esta era la realidad y estas eran las proyecciones a través de muchísimos estudios que firman todos los países cada 5 años y que sin embargo no se estaba tomando medidas contundentes. Y creo que hacerse cargo de esa contradicción y no naturalizarla, que es lo que de alguna manera la constituyó a Greta como un fenómeno mundial y que de alguna manera desde ese lugar de sinceridad e interés genuino por una cuestión que es evidente, creo que es propia de la juventud y me hace acordar bastante también a una anécdota que creo que contaba Ofe también, de ver una piba de su edad que estaba en la calle pasando hambre y que eso no le entra en la cabeza. Y esa cuestión de hacerse cargo de esas contradicciones que, bueno, en este momento histórico son muchas y creo que también es un motivo por el que es necesario, no solamente en estas agendas, pero sino en las agendas en general, que la juventud tenga un lugar protagónico y bueno, y de alguna manera luchar contra todas esas expresiones que tratan de legitimar ese tipo de expresiones. Tengo algunas preguntas del público también, así que vamos a pasar a eso y también alentamos a quienes nos estén viendo a que manden también sus preguntas. Bueno, esta también es evidente, la tenemos que hacer, y es cuál es la relación entre la pandemia que estamos atravesando y la crisis climática. Bueno, la relación es muy íntima entre la pandemia y el avance sobre el ambiente y el planeta. Estamos viviendo los efectos de un fenómeno que nace de un virus de origen zoonótico, es decir, de un virus que saltó entre especies animales a humanos. Y en ese sentido tenemos que hablar, por ejemplo, sobre las causas de por qué se generan este tipo de fenómenos tan terribles, y necesariamente debemos nombrar el fenómeno de la pérdida de la biodiversidad, la depredación ambiental y el hecho de que nuestros sistemas productivos se sostengan sobre la degradación ecosistémica, lo que termina generando es que las pandemias, naturalmente y sobre todo a futuro, debido a las proyecciones sobre las medidas que se van a tomar en el corto y mediano plazo después, en los paquetes de recuperación pospandémica y en el futuro pospandémico que nos lega todo este contexto, vemos que las proyecciones también de alguna manera terminan dejándonos un poco la certeza de que otras pandemias pueden volver a suceder. Y ante ese contexto tan fuerte, ante un cambio de paradigma muy potente, no solamente en términos estructurales, no solamente en términos de lo que generan nuestros sistemas productivos, etcétera, sino que también mismo en la esfera de cómo nos relacionamos individualmente con nuestro entorno. Durante la pandemia fue muy visible cómo muchísimos sectores empezaron a cuestionarse sus propios hábitos de consumo en función de ver que a partir del efecto de cuarentena tuvimos un corto plazo en el que, sobre todo muchísimos medios de comunicación hegemónicos a nivel internacional, empezaron a hablar sobre los efectos positivos del ambiente, en el ambiente, cuando en realidad lo que se estaba generando es que a partir del confinamiento masivo de las personas, se genera un parate industrial que naturalmente lo que tuvo como efecto a corto plazo es un umbral de regeneración ecosistémica muy tranquilo, para nada estructural. Y a partir de ello,
Es importante entender que la normalidad del mundo que existía eh, preexistentemente a la aparición del virus, en definitiva constituía una crisis sin precedentes. Entonces, el hecho de que la pandemia nos haya azotado de la manera en la que nos azotó, también nos tiene que dejar como obligación introspectiva definir qué mundo queremos construir y que sea contrarreloj de lo que venimos haciendo hasta ahora, que se sostenga sobre un paradigma distinto en términos de producción y de consumo y que también incorpore a la transición no solamente como un desafío necesario para luchar contra la crisis climática y ecológica, sino en definitiva como un mandato de supervivencia. Entonces me parece que la relación entre la pandemia y el ambiente se da, por un lado, desde una cuestión fáctica, que es que el origen de un virus zoonótico se da por la pérdida de la biodiversidad y la degradación de nuestros ecosistemas, y que también hay una relación social entre lo que venía diciendo antes, que es que la pandemia y el ambiente nos dejan desafíos ineludibles. Perdón, una cosita que me parece que también es fundamental, que es que la reacción a nivel internacional y en los distintos países se produjo, en la mayoría de los casos, una vez que ya se pudieron visualizar cómo se materializaban las consecuencias y los contagios en otros países. Acá no se pudo o no se instaló la cuarentena hasta que en otros países, en Europa, se vio las consecuencias que estaba teniendo. Y creo que es fundamental ver esos mecanismos de acción para poder interpretar qué es lo que está pasando y qué va a pasar en términos de crisis climática, entendiendo que una vez que se materialicen las peores consecuencias de la crisis climática, ya no va a haber accionar posible. Entonces, evidentemente hay que cambiar ese modus operandi y, bueno, y también el rol fundamental que tuvo la voz científica, que casi inmediatamente empezó a circular un montón de información falsa y fue fundamental poder depurar eso y ver qué estaba diciendo esa voz, entre comillas, autorizada, y creo que eso también es algo que se tiene que trasladar al plano de cómo se analiza la perspectiva ambiental. En definitiva, ¿creen que a partir de la pandemia hay una nueva conciencia? A mí lo que me pasa es que me parece que al principio de la pandemia un poco hubo como mucha generación también de nuevas ideas y de nuevos desafíos, como si el mundo se hubiese despertado un poco también después de este cachetazo, y me da un poco la sensación de que eso se fue un poquito diluyendo con el correr y con la urgencia de encontrar la vacuna, ¿no? Como que ahora se habla de la vacuna y ya no se habla tanto de cómo hacer para evitar la próxima pandemia. No sé qué sensación tienen ustedes. Sí, en definitiva, muchas veces me parece, y sobre todo durante esa etapa que mencionas de la pandemia en la que la esperanza se veía en su instalación, digamos, en la sociedad, se hablaba de esperanza, me parece que hay que hablar de cómo las utopías detienen el tiempo. En definitiva, durante ese momento de la pandemia avisoramos una transformación cultural y una disputa del sentido común que estaba a nuestro favor en términos de los colectivos y los movimientos que luchan por transformaciones estructurales, pero que en definitiva después nos volvimos a encontrar con otro cachetazo, que fue el que, bueno, se reforzaron los grupos de poder, se reforzaron los centros de poder, y ante esa realidad tan contundente en la que se agudizaron los circuitos de reproducción de la riqueza, se agudizaron también las propias agendas que radicalizaron a la derecha, etcétera, etcétera, me parece que eso a su vez constituye un legado muy importante del cual nos tenemos que hacer cargo. Los movimientos socioambientales luchan, por ejemplo, por políticas de mitigación que en definitiva tocan intereses económicos, tocan los intereses de las petroleras, tocan los intereses del agronegocio, etcétera, etcétera. Estos sectores, en definitiva, no pararon durante la pandemia. No hubo un aislamiento, no hubo cuarentena para el desmonte, por ejemplo, en Argentina. Tenemos cifras realmente muy preocupantes de cómo se avanzó con la política de desmonte en los bosques nativos argentinos. Eso tiene que ver con que ya no hay margen para quedarnos en un discurso que sea simplemente enunciativo, declamativo. Necesitamos empezar a redoblar la apuesta en la movilización social, en la movilización popular, obviamente que en un contexto en el que la pandemia justamente se refuerza por la circulación de personas, etcétera, el terreno de la calle es algo que lamentablemente no podemos disfrutar plenamente y que progresivamente vamos a volver a retornar a esos espacios de lucha, pero en definitiva, cuando hablo de
ocupar el terreno de la movilización social y profundizar nuestras apuestas a la movilización popular, me refiero a que necesitamos sí o sí darle la seriedad en todos los sectores a la discusión ambiental como una agenda urgente que sí o sí tiene que ser parte de la discusión sobre cómo queremos regular estos mismos sectores. Hace poco se aprobó, por ejemplo, la ley que modifica el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y que lo que hace es dar una respuesta ante los incendios que sufrimos en Argentina a lo largo del año, atacando a los negocios que originaron esos focos, principalmente en el interior del país. Y eso, en definitiva, tiene que leerse como un signo positivo a la hora de hablar sobre cómo el ambientalismo también puede constituirse como un agente social que dispute a los sectores concentrados. Absolutamente. Bueno, acá hay una pregunta sobre la educación ambiental en las escuelas y aprovecho para preguntarles, porque a mí me contó un pajarito que muchos de ustedes, los referentes de Jóvenes por el Clima, se conocieron en la escuela. Yo no sé cuánto saben ustedes de la currícula formal y si acaso está incluida la educación ambiental en la currícula formal, y también preguntarles qué fue en definitiva lo que a ustedes particularmente los inspiró y los movilizó y los hizo, bueno, ecologistas. ¿Hubo algún docente ahí que les picó un poquito la cabeza? ¿Cómo fue? Bueno, por ahí eso puede contestar más Bruno porque yo fui como a otro colegio, pero hay como varios siento que hay un grupito de un colegio. Sí, Okay. sí. Pero sí, hubo profesores que de hecho, justamente yo tuve un profesor de geografía que justamente le dio como un enfoque, nunca hablando desde el lugar desde el ambientalismo, pero sí analizando fenómenos que se relacionaban con el uso del suelo, como el caso de los pueblos fumigados, o por ejemplo, toda la problemática en torno al acuífero guaraní, una serie de cuestiones donde lo ambiental se relacionaba intrínsecamente con lo social, y creo que mi acercamiento por lo menos y el de muchos y muchas de Jóvenes por el Clima viene desde el lado de la inquietud por los derechos humanos y desde justamente entender que las problemáticas ambientales se relacionan con derechos humanos fundamentales y también con nuestra soberanía. Bueno, entendiendo justamente que el uso de los recursos naturales fue históricamente para América Latina una problemática también en términos de soberanía. Y a esto sumándole la dimensión existencial del escenario de la crisis climática, que de alguna manera agudiza todas estas problemáticas y hace que tengamos que dar estas discusiones y esta batalla cultural de una manera mucho más urgente y eso, fundamentalmente. A mí, personalmente, el interés por militar políticamente en contra de la crisis climática y ecológica, de incorporarme a un colectivo socioambiental, me surgió más que nada a partir de algo que me parece que surge en todas las personas cuando empiezan a activar políticamente, ¿no? Es la indignación. La indignación de saber que en los pueblos del norte, por ejemplo, del país, es moneda corriente el desplazamiento de las comunidades de los pueblos originarios a partir de topadoras que avanzan destrozando los bosques nativos. Es realmente inentendible el efecto, es incomprensible e imposible de asimilar desde la ciudad, por ejemplo, el efecto en la vulneración de nuestros derechos humanos básicos que ese tipo de fenómenos acarrea. Es impresionante ver, por ejemplo, las imágenes de los pibes y las pibas de los pueblos fumigados, con malformaciones, padeciendo múltiples casos de cáncer a partir de la intoxicación con el paquete tecnológico que se suele aplicar en los procesos de producción agrícola. Es algo que, por lo que sí o sí necesitamos empezar a construir conciencia social y sobre todo militancia organizada. Y por eso me parece que surge Jóvenes por el Clima como un sujeto que justamente lo que vino a hacer es a resignificar el sentido común sobre lo que se percibe como ambientalista. Porque no podemos únicamente centrarnos en la recolección de colillas de cigarrillos en las ciudades. No podemos simplemente concentrarnos en modificar nuestros hábitos de consumo en la comodidad de un departamento. Eso, en definitiva, constituye un hábito que despliega una batalla cultural muy interesante contra la cultura del descarte.
Pero teniendo esta realidad tan contundente a la vuelta de la esquina, ¿qué futuro y qué presente nos queda si no decidimos organizarnos en función de transformar la realidad? Y que esa transformación de la realidad protagónicamente incluya una beta ambiental. Quiero ir algo a que me cuenten alguna cosita más cotidiana de la militancia diaria también de Jóvenes por el Clima. Tal vez cuál fue el chispazo, cuál fue una primera reunión. Por ejemplo, ayer hablábamos con Beto Pianelli de Metrodelegados, que tienen una construcción y una historia sindical sumamente interesante, y contaba que la primera instancia de organización fue cuando una vez se juntaron, juntaron plata para un cumpleaños. Pero miren de qué cosa tan chiquitita terminan haciendo una organización que termina siendo transformadora para los derechos laborales de los trabajadores del subte, ¿no? Si hay algún hecho bien concreto que digan, este tal vez es el mito fundante de nuestra organización. Y después que me cuenten un poquito en qué consiste también el día a día, las acciones concretas, cómo se va construyendo esa militancia de todos los días. Bueno, una anécdota que me acuerdo de cuando empezamos a construir el movimiento fue la de el grupo de WhatsApp. Nuestra generación se organiza más que nada por redes sociales sobre todo, pero en su momento yo estaba investigando sobre programas, por ejemplo, para viajar, etcétera, con un amigo que finalmente se terminó yendo, y hablamos sobre el fenómeno de Greta como algo que nos había sorprendido, una conversación. Y hablando de Greta, dijimos, che, esto quizás se podría replicar en Argentina. Quizás a los pibes y a las pibas les interesa verdaderamente el cambio climático como una cuestión social. Y mandamos un mensaje por nuestros grupos, en ese momento habíamos egresado del secundario, por nuestros grupos de compañeros y compañeras de secundario, y armamos un grupo de WhatsApp y el fin de semana éramos 15 personas en la casa de un amigo, merendando, tomando mates y hablando sobre cómo movilizar a la gente, movilizar a nuestra generación por este tema. En definitiva, así surgió Jóvenes por el Clima. Después a Mercedes nos conocimos en un modelo de Naciones Unidas y finalmente en la calle, en la marcha por el clima, en la primera marcha. Sí, sí. Ahí, bueno, yo me uní desde la primera movilización contra el cambio climático y creo que surge bastante en un delirio de ponerse a organizar con 2 meses de anticipación una movilización con poca experiencia por ahí, con un poco de experiencia militante, pero con poca experiencia en organización de eventos de ese calibre. Y sí, yo creo que fundamentalmente, no solamente en Argentina, sino en distintos países del mundo, el movimiento contra el cambio climático surge bastante de esa cuestión de tener expectativas y horizontes por encima de, por ahí, lo que se puede considerar razonable o posible en términos de corto plazo. Y bueno, creo que también es bastante simbólico de la lucha en la que estamos inmersos. ¿Y la militancia diaria, el día a día, cómo se hace? Bueno, ahora es bastante complejo por la virtualidad, pero algo que charlábamos justo antes de arrancar era esta cuestión de que también ahora la cotidianidad virtual equilibró un poco, igualó la distancia y la comunicación entre compañeros y compañeras que estaban acá a pocas cuadras en Capital Federal y compañeros y compañeras de otras puntas del país, y también permitió un proceso de mayor federalización. Creo que igual también deja bastante para analizar cómo surgen los vínculos y cómo cambia la manera de vincularse virtualmente y durante la pandemia. Creo que en términos de militancia es una complejidad, pero bueno, yo creo que la cotidianidad es bastante linda y bastante acelerada. Creo que fue un año que en términos ambientales pasaron muchas cosas justamente porque la pandemia y el coronavirus fue un catalizador de muchísimas discusiones, y también creo que, bueno, es un poco un espejo de cómo funciona un modelo y que de alguna manera representa de manera muy cruda cómo estamos operando como sociedad. Por ejemplo, bueno, las preocupaciones que surgen en pandemia, mientras entendemos que hay sectores que están pasando un momento sumamente complejo, que muchas veces pasan por cuestiones de consumo sumamente superficiales, y también esta cuestión de estar pensando constantemente en la virtualidad, en los consumos,
en un contexto donde el consumo en parte fue lo que nos trajo hasta acá. Y creo que, bueno, en términos de militancia y en términos de también relacionándolo con la pandemia, esta cuestión de pensar que la comodidad está en el pasado y querer volver a esa comodidad, lo cual es lógico, pero también entendiendo que de alguna manera eso quedó completamente dinamitado y hay que poder superar esa cuestión de memoria colectiva a corto plazo y empezar a pensar en horizontes de más construcción colectiva, más vinculación, que de alguna manera se contrapongan a esa imposición individualista que de alguna manera nos está llevando al colapso. Sí, me hace acordar un poco lo que dice Mercedes a el taller, por ejemplo, que tuvimos hace muy poquito tiempo de masculinidades, en el que hablamos un poco sobre cómo, como juventud, más allá de militar por las cuestiones ambientales, también estamos insertos en la realidad social. Por un Zoom con compañeros organizamos un grupo en el que discutimos acerca de cómo todo lo que fue pasando en los últimos días, en las últimas semanas, también nos termina interpelando. Entonces también esta cuestión de los vínculos, hablando de la cotidianidad, de la militancia de jóvenes por el clima en el día a día, es algo que se termina reforzando también por necesidad, por obligación. Me parece que la pandemia a su vez entregó eso a los colectivos militantes, la necesidad de darle una impronta, darle una importancia muy superlativa al tema de los vínculos sociales, y es algo que afortunadamente estamos adoptando desde nuestro movimiento. Muy bien, bueno, yo tengo 38 pirulos, ya estoy grande, ¿no? Para entrar a Jóvenes por el Clima. No, No, para nada. ¿querés? Igual un poquito soy parte, ustedes lo saben, un poquito soy parte. Les doy manija siempre que se puede. Así que ahí estamos. Bueno, les quiero agradecer muchísimo la participación, mandarles un beso, Bruno Rodríguez, Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, en una conversación que me pareció, bueno, sumamente interesante, profunda y sobre todo urgente. Y nos despedimos hasta la próxima conversación, quédense por ahí, que ya vamos a seguir en Despertate Mundo, hablando con distintos colectivos militantes en las próximas horas y va a estar muy, muy interesante. Ya volvemos.